esperaremos un minuto más o hasta Ya, 9:35 ya, para está que bien, ingrese la profesora, para que profesora, claro, la maestra Elsa, sí, ¿verdad? claro, Elsa, ¿no? sí, 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 para profesora. iniciar con la Ujú. estrategia. Ya, está bien, ¿Ya? profesora. 9:35 estamos iniciando, ya posiblemente ingresa. Esperemos, maestra, un ratito. Aló, 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 aló. Sí se la escucha, profesora Elsa. Bueno. Muy bien. Profesora, disculpa, Rosario. Elisa, tenemos, muy Rosario. bien. Tenemos a la profesora Elisa, tenemos a la maestra Yesenia. Muy buenos días, maestras. Aló, aló, profesora Elisa, profesora Yesenia. Aló. Buenos días, maestra. Buenos días. Muy bien, maestra Elisa. Muy bien, maestra Yesenia. Bueno, ya siendo 9:35 de la mañana, señores, señoras profesoras, a nombre de la corporación ANITS, vamos a dar inicio a esta clase programada para el día de hoy en comprensión lectora. Una vez más, deseándoles a cada uno un feliz día del maestro, que sea de todos los días nuestro día del maestro, felices fiestas patrias y después de la clase de 1 hora tengamos un bonito fin de semana. En nombre y presencia de nuestro Señor, vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para el día de hoy. Muy bien, me permiten, voy a compartir pantalla. Ay, no, no.
¿Observamos, estimadas colegas? ¿Aló? Sí, maestra. Sí se observa, profesora. Bien. Colegas, el día de hoy se ha programado la clase titulada Lectura y análisis del texto en su forma y contenido según el enfoque PISA. Para ello, con las maestras asistentes que han venido participando de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta sesión, entonces esto es una de las actividades que vamos a aplicar con hacer el análisis del texto con las estrategias y a través de los 3 momentos, articulando con los niveles de comprensión lectora. Entonces, permítanme iniciar con esta sesión y voy a cambiar de pantalla, voy a hacer un repaso así sagazmente sobre la clase que hemos tratado, la clase anterior. No sé si observamos la pantalla. Muy bien, sí. Acá tenemos, por ejemplo, qué tipo de texto pertenece a la lectura titulado el colesterol por su forma según las 4 dimensiones del enfoque PISA, ¿no? Minedu 2023. Entonces, como ustedes hemos visto, de repente las maestras no, pero estaba la profesora Nélida y también la profesora Elsa. Y es más, todo el material se está compartiendo con la institución, posiblemente ya lo tenemos en mano nosotros, simplemente vamos a repasar. Aquí tenemos 4 dimensiones y estas 4 dimensiones por su formato, por su forma, ¿no? Cómo acceder a la información, tipos de texto según la cantidad, textos según formato y tipos de texto según las secuencias textuales. Esos vienen a ser la clasificación de los textos según el enfoque PISA. Aparte, habíamos analizado cómo analizar el texto, ¿no? Analizar por su forma. Cuando nosotros analizamos por su forma, identificamos los recursos paratextuales del texto. Asimismo, identificamos los recursos gráficos del texto. ¿Y qué vienen a ser todos ellos? Y cómo aplicarlo en una ficha de análisis, en una ficha de comprensión lectora, de repente para el nivel primario, de repente para el nivel secundario e inicial. Cada uno de nosotros somos especialistas en el grado y en el nivel que nosotros trabajamos. Esta forma, como realmente ustedes observan acá, lo he llevado a una ficha de análisis para que ya vamos socializando con las estrategias. Entonces, ahora sí, me permiten, voy a retornar a la lectura donde dice, titulada, Lectura y análisis del texto por su forma y contenido según enfoque PISA. Sabemos, colegas, que enfoque PISA tiene 7 niveles de comprensión lectora y dentro de los 7 niveles de comprensión lectora está los 3 niveles, que viene a ser nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. Ahí PISA nos presenta 4 niveles más y nosotros tenemos que realizar la ficha de comprensión lectora con esos 7 niveles. ¿Para qué? Para promover en el estudiante, ya sea del nivel inicial, primaria o secundaria, desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo a través del razonamiento. Dicho esto, entonces, colegas, he preparado esta lectura que todos lo sabemos, ¿verdad? El torito de la piel brillante. Les pregunto, colegas, ¿hemos leído este cuentito? ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? Sí, profesora. Ya, la pregunta, ¿se está compartiéndose la lectura o no se está compartiéndose la lectura? No, no, profesora. Ah, ya, entonces eso quería, por favor, cuando pregunto, me apoyan con la respuesta de tal manera que podamos,
analizarlo. A ver, dejar de compartir. Posiblemente estoy compartiendo el PPT, ¿verdad? No, profesora. Ah, tampoco. ¿Qué está pasando? A ver. Ahorita solucionamos. Aquí estamos con la pantalla. Dejar de compartir. Uy, a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó acá? Estoy hablando solita entonces. Ahora sí, profesora. Ay, se cambió. ¿Qué pasamos? ¿Qué observan? Ya, observamos la Ay, lectura. ahora sí, profesora. Ok, listo. Momentos atrás escuchamos lo que expliqué. Perfecto. Entonces, ahora vamos a darle lectura. Les preguntaba, ¿hemos leído este cuentito? El torito de la piel brillante. ¿Sí o no? Pero bueno, ahora lo vamos a leer. Yo le voy a dar lectura y ustedes me van a escuchar. Y luego le vamos a realizar el análisis. ¿Qué dice lectura? Vamos a leer el texto. Luego dice análisis. Vamos a analizar el texto. ¿Cómo lo vamos a analizar? Según los 7 niveles de comprensión lectora y según la clasificación de textos que PISA nos enseñó. ¿Qué dice el cuento? Este era un matrimonio joven. Vivía solos en una comunidad. El hombre tenía una vaquita. La alimentaba dándole toda clase de comida, gachas de harina o restos de jora. La criaban en la puerta de la cocina. Nunca la llevaron fuera de la casa y no se cruzó con macho alguno. Sin embargo, de repente apareció preñada y parió un becerro color marfil, de piel brillante. Apenas cayó al suelo, mugió enérgicamente. El becerro aprendió a seguir a su dueño como un perro. Iba tras él por todas partes y ninguno solía caminar solo. Ambos estaban juntos, siempre. El becerro olvidaba a su madre. Solo iba donde ella para mamar. Apenas el hombre salía de la casa, el becerro lo seguía. Cierto día, el hombre fue a orilla de un lago a cortar leña. El becerro lo acompañó. El hombre se puso a recoger leña en una ladera próxima al lago. Hizo una carga de hecho, disculpen, disculpen. El hombre se puso a recoger leña en una ladera próxima al lago. Hizo una carga y se echó al hombro y luego se dirigió a su casa. No se acordó de llamar al torito. Este se quedó en la orilla del lago, comiendo totora que crecía en la playa. Cuando estaba arrancando la totora, salió un toro negro, viejo y alto, del fondo del agua. Estaba encantado. Era el demonio que tomaba esa figura. Entre ambos concertaron una pelea. El toro negro dijo al becerro: ahora mismo tienes que luchar conmigo. Tenemos que saber cuál de los dos tiene más poder. Si tú me vences, te salvarás. Si te venzo yo, te arrastraré al fondo del lago. Hoy mismo no, contestó el torito. Espera, que pida licencia a mi dueño, que me despida de él. Mañana lucharemos. Vendré al amanecer. Bien, dijo el toro viejo, saldré al mediodía. Si no te entro a esa hora, iré a buscarte en una litera de fuego y te arrastraré a ti y a tu dueño. Está bien, a la salida del sol apareceré por estos montes, contestó el torito. Así fue como se concretó la apuesta solemnemente. Cuando el hombre llegó a su casa, su mujer le preguntó: ¿dónde está nuestro becerrito? ¿Dónde estará? Solo entonces el dueño se dio cuenta que el torito no había vuelto con él. Salió de la casa a buscarlo por el camino de largo.
Lo encontró en la montaña. Venía mugiendo de instante en instante. ¿Qué fue lo que hiciste? Tu dueña me ha reprendido por tu culpa. Debiste regresar inmediatamente, le dijo el hombre, muy enojado. El torito contestó, ay, ¿por qué me llevaste, dueño mío? No sé qué ha de suceder. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué puede sucederte? Preguntó el hombre. Hasta hoy nomás hemos caminado juntos, dueño mío. Nuestro camino común se ha de acabar. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Volvió a preguntar el hombre. Me he encontrado con el poderoso, con mi gran señor. Mañana tengo que ir a luchar con él. Mis fuerzas no pueden alcanzar a sus fuerzas. Hoy él tiene un gran aliento. Ya no volveré. Me ha de hundir en el lago, dijo el torito. Al oír esto, el hombre lloró y cuando llegaron a casa, lloraron ambos, el hombre y su mujer. Ay, mi torito, ay, criatura, ¿con qué vida, con qué alma nos has de dejar? Y de tanto llorar se quedaron dormidos. Y así, muy al amanecer, cuando aún quedaban sombras, muchas sombras, cuando aún no había luz de aurora, se levantó el torito y se dirigió hacia la puerta de la casa de sus dueños, y les habló así: ya me voy, quedaos pues juntos. No, no, no te vayas, le contestaron llorando. Aunque venga tu señor, tu encanto, nosotros lo destrozaremos. Los cuernos, no podréis, contestó el torito. Sí, hemos poder, espera. Pero el torito salió hacia la montaña. Subirás a la cumbre y muy a ocultas me verás desde allí, dijo. El hombre, como le dio alcance y se colgó de su cuello, lo abrazó fuertemente. No puedo, no puedo quedarme, le decía el torito. Iremos juntos. No, mi dueño, sería peor. Me vencería. Quizás yo solo de algún modo pueda salvarme. ¿Y cómo ha de ser mi vida si tú te vas? Decía y lloraba el dueño. En ese instante, el sol salía, encendía en el cielo. Juntos viviréis, juntos os quedaréis, mi dueño. No me atajes más. Mira que el sol ya está subiendo. Anda a la cumbre y mírame desde ahí. Nada más, rogó el torito. Entonces, ¿ya no hay nada que hacer? Dije el hombre, y se quedó en el camino. El torito se marchó. El dueño subió al cerro y llegó a la cumbre. Allí se tendió oculto en la paja. Miró al lago. El torito llegó a la ribera. Empezó a mugir poderosamente. Escarbaba el suelo y echaba el polvo al aire. Así estuvo largo rato mugiendo y aventando tierra. Solo muy blanco en la gran playa. Y el agua del lago empezó a moverse. Se agitaba de un extremo a otro, hasta que salió del fondo un todo. Un toro negro grande y alto como las rocas, escarbando la tierra, aventando polvo, se acercó hacia el torito blanco. Se encontraron y empezó la lucha. Era el mediodía y seguían peleando, y arriba, y abajo, y hacia el cerro, y hacia el agua. El torito luchaba. Su cuerpo blanco se agitaba en la playa, pero el toro negro lo empujaba poco a poco, lo empujaba hacia el agua y al fin le hizo llegar hasta el borde del lago y de un gran hastazo lo arrolló al fondo. Entonces el toro negro, el poderoso, dio un salto y se hundió tras de su adversario. Ambos se perdieron en el agua. El hombre lloró a gritos. Bramando como un toro, descendió de la montaña, entró a su casa y cayó desvanecido. La mujer lloraba sin consuelo. Hombre y mujer criaron a la vaca, a la madre del becerro blanco, con grandes cuidados, amándola mucho, con la esperanza
de que apareciera un torito igual al que perdieron, pero transcurrieron los años y la vaca permaneció estéril, y así los dueños pasaron el resto de sus vidas en la tristeza y en el llanto. Autor José María Arguedas. Colegas, ¿escuchamos el cuento? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, profesora, se le está escuchando. Muy bien. Entonces, colegas, es un cuentito muy maravilloso de José María Arguedas. Ahora, a este cuentito puede ser un cuento, puede ser un texto expositivo, puede ser un texto descriptivo, puede ser un texto instructivo, un texto narrativo como el cual se va a realizar el análisis ahora. Entonces, como referencia, les he traído lectura y análisis del cuento Torito de la piel brillante, ficha de comprensión lectora, preguntas y respuestas. Ustedes saben que en la lectura hay 3 momentos para trabajar: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Entonces, la estrategia está: ¿qué acciones debemos realizar antes de la lectura? ¿Qué acciones debemos realizar durante la lectura? ¿Qué acciones debemos realizar después de la lectura? Entonces, para iniciar, les voy a presentar acá los 7 niveles. En primer lugar, los momentos antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Eso es la estrategia número 1. Segunda estrategia, los 7 niveles de la comprensión lectora según el enfoque PISA. Nivel literal, nivel de retención, nivel de interpretación, nivel inferencial, nivel de valoración, nivel de creación y nivel de organización. Ahora, estos niveles de comprensión lectora tienen que estar articulados con las capacidades de la competencia. El nivel literal, colegas, se trabaja, acá lo voy a escribir, se trabaja la primera capacidad. La primera capacidad. ¿Recuerdan cuál es la primera capacidad? La primera capacidad dice, obtiene información del texto. Entonces, esto viene a ser lo que viene a ser en la primera, en el nivel literal. Muy bien. ¿Qué dice el nivel literal? De acuerdo al marco teórico, que ya lo hemos trabajado semanas atrás a través de la diapositiva. El nivel literal nos dice, las respuestas están en la lectura. Como también PISA nos dice que el nivel literal podemos identificar datos relevantes de la lectura. Entonces, ¿qué tipos de preguntas se ha plasmado en el nivel literal? Entonces, tenemos acá 1, 2, 3, 4 preguntas. En esta ficha tenemos 20 preguntas. Esta ficha también se la van a llevar. Entonces, aquí, disculpen, voy a cerrar la puerta, hay música afuera, perdónenme. Uy, caramba. ¿Aló? De parte de que estoy ocupadito, por favor me llama después, estoy en una sesión. Buenos días, disculpe. Bien, entonces, aquí tenemos 4 preguntas. 1, 2, 3, 4. Y aquí estoy preguntando, dice, ¿qué recursos paratextuales y verbales e íconos encontramos en el cuento? ¿Y cuáles son los recursos paratextuales,
colegas, ya hemos mencionado en la diapositiva. Entonces, los recursos paratextuales son los elementos que realmente lo acompañan a la lectura, en este caso al cuento, que lo vamos a identificar. Entonces, el nivel, acá con estas preguntas, con estas 4 preguntas, estoy identificando, estoy trabajando, mejor dicho, la lectura por su forma. Análisis por su forma. Cuando nosotros realizamos el análisis de la lectura por su forma, vamos a identificar los recursos paratextuales, gráficos, verbales, iconos, la tipología textual y la estructura del texto. Colegas, nuestros estudiantes tienen que conocer esto, porque cuando le damos una lectura, por más que sea corto, puede ser un párrafo, una fábula corta, un cuento amplio, un cuento corto, medio, lo que fuera, ellos tienen que identificar esto de acá. Estas características de la lectura por su forma y por su contenido. Entonces, por su forma está la primera pregunta. ¿Qué recursos paratextuales encontramos en el cuento? Y acá tenemos verbales e iconos. ¿Cuáles son verbales? Verbales tenemos, por ejemplo, acá vamos a regresar a la lectura. Verbales. ¿Cuáles son los recursos paratextuales? ¿Qué vendrá a ser esto? ¿Cómo se llama esto? Se llama título. Esto viene a ser el título. Uno de ellos viene a ser el título. Esto viene a ser un recurso paratextual. Título. Título. Luego, ¿qué más encontramos? A ver, paratextuales. Verbales. Encontramos la fuente. Esto se llama fuente. Fuente de información. Fuente de información. Estos son los recursos paratextuales que lo acompaña al texto. Luego encontramos los párrafos. ¿Ve? Acá tenemos párrafos. Voy a resaltar solamente un párrafo. ¿Ya? Entonces, esto vienen a ser párrafos. Párrafos. ¿Dónde está? ¿Dónde escribí esto? Ya. ¿Ya? Acá lo voy a escribir párrafos. Entonces, esos son recursos paratextuales. Entonces, al niño le decimos, al estudiante le decimos, ¿cuáles son los recursos paratextuales de la lectura, mis estudiantes? A ver, ¿cuáles son? Si no les enseñamos, no van a saber. Entonces, con otras palabras simples le podemos decir, ¿no? A ver, niños o estudiantes, ¿qué elementos verbales acompañan al texto, al cuento? Entonces, y cuando tú le dices la primera clase, ya el primer elemento viene a ser el título, como lo estamos haciendo. Luego, ¿qué más? Verbales, tenemos la fuente de información, que viene a ser el autor. Otro, los párrafos, que nos va a hablar de la historia. Ahora, otro recurso paratextual viene a ser los títulos, los subtítulos, pero en este cuento no encontramos subtítulos. Entonces, aquí en la respuesta podríamos enumerar de esta manera, ¿no? De esta manera podríamos enumerar. ¿Ve? 1, título. 2, fuente, autor, mejor dicho, le ponemos autor. ¿Quién es el autor? Autor José María Arguedas. Ahora, ¿de dónde hemos obtenido esta información? Entonces podemos, por otro, es fuente de información. Fuente de información. Entonces, por el momento, y el otro viene a ser los textos, los párrafos, mejor dicho. Verbales, vienen a ser los párrafos.
Entonces, esto viene a ser en la lectura, en el cuentito, estos son los elementos paratextuales que acompañan a la lectura. Título, autor, fuente de información y párrafos. No tenemos subtítulos, no tenemos gráficos, cuadros, no tenemos. Solamente estos 4 elementos verbales. Ahora, cuando nos dice cuáles son los elementos, recursos paratextuales, íconos. ¿Cuáles son los íconos? Entonces, cuando nos habla de íconos, se refiere a las imágenes. Entonces, ¿cuántas imágenes tenemos aquí? 1, ¿ve? 2, 3, 4. ¿Cuántas imágenes tenemos? ¿Cuántas imágenes tenemos acá? Entonces, íconos, acá ponemos 4 imágenes. Imágenes de colores. ¿Qué colores? Celeste, blanco, podemos decir, ¿ya? 4 imágenes, aparte de los colores que está de celeste y blanco, ya podemos decir 4 imágenes, ya con los protagonistas del cuento. ¿A quiénes observamos? Ahí, entre paréntesis, podemos enumerar el toro negro, el torito de la piel brillante peleando, los amos podemos también enumerar, ¿no? Lo podemos enumerar acá. Entonces, estos son los recursos paratextuales del texto. Mira, para realizar el análisis recién nos encontramos en el nivel literal. Y una preguntita, ¿qué recursos paratextuales verbales de ahí nos presenta el cuento? Mire, hemos identificado y para trabajar esto nos demoramos. Y los estudiantes también se van a demorar, porque ellos demoran todavía en comprender. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de recursos gráficos, por ejemplo, la segunda pregunta nos dice, ¿qué recursos gráficos encontramos en el texto? ¿No? ¿Qué recursos gráficos? Acá nos habla, por ejemplo, acá voy a poner como paréntesis, recursos gráficos se refiere a cuadros, tablas, mapas semánticos. Aló. Un ratito, ya. Entonces, cuadros, tablas, mapas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos habla del texto. Cuando nos habla de recursos gráficos, encontramos en el cuento, nos habla de cuadros, tablas y mapas. Muy bien. Entonces, y yo les pregunto, en la lectura, ¿encontramos cuadros? ¿Encontramos mapas? ¿Encontramos tablas? No hay. Y por lo tanto, en esta pregunta no hay respuesta. Entonces, ahora he escrito por qué, colegas, para que ustedes puedan identificar en qué se diferencian los recursos gráficos con los recursos paratextuales. Entonces, acá simplemente voy a escribir con rojito, no el texto, el cuento no presenta recursos gráficos. El texto no presenta recursos gráficos. Muy bien. Eso es descrito para que puedan darse cuenta. Un minutito, por favor, regálame. Ya tiré la llave por la ventana, por favor, revise, está en la calle. Bien. Continuando entonces,
hemos dado respuesta a la primera y segunda pregunta en el nivel literal. Ahora vamos a pasar a la tercera pregunta. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Colegas, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Profesora Elisa, profesora Nélida, profesora Yesenia, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Hemos comprendido? Sí se ha comprendido, profesor. Sí se ha comprendido, profesora. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Observamos el texto? Sí, ¿no? Sí se observa, profesora. Entonces, estimadas colegas, ahora me van a permitirme, creo que voy a dejar de compartir y voy a pasar el PPT. Luego vuelvo a compartir. ¿Dónde estoy? Acá, listo. Voy a volver a compartir porque de todas maneras es bueno recordarlo. Ya. Ahora estamos observando el PPT. Entonces, colegas, aquí está lo que hemos trabajado, ¿ve? Identificamos los recursos paratextuales del texto, título, subtítulo y la fuente. Verbales. Y acá nos dice, identificamos los recursos gráficos del texto. Acá nos dice dibujos, colores, cuadros, tablas, mapas mentales, líneas, tiempo, línea de tiempo para explicar el contenido del texto, ¿no? Entonces, recién hemos trabajado esta pregunta, dos preguntitas, recursos paratextuales y recursos gráficos. Muy bien, ahora vamos a trabajar la tercera pregunta, los tipos de texto, la tipología textual. Voy a dejar de compartir. Me voy ahora, regreso. Muy bien. Ahora sí, coleguitas, estamos acá. Identificamos la tipología textual. ¿Ve? Le voy a poner con rosadito. Identificamos la tipología textual. Cuando hablamos de la tipología textual, colegas, la lecturita, por más corta que fuera, nosotros tenemos que enseñar a nuestros estudiantes con palabras simples y sencillas estos 4 aspectos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuáles son? Dice, ¿qué tipo de texto es por la forma como accede a la información? A ver, ¿recuerdan, colegas, que hemos trabajado esto? ¿A qué se refiere ello? La primera pregunta, ¿qué tipo de texto es por la forma como accedemos a la información? El cuento. Voy a preguntar así. El cuento, ¿qué tipo de texto es por la forma como accedemos a la información? A la información. Entonces, decimos qué tipo de texto es por la forma como accedemos a la información. Nosotros hemos aprendido 2 tipos de texto. ¿Cuáles son? Textos dinámicos y textos estáticos. Y PISA nos enseña de esta manera. Entonces, yo les pregunto a ustedes, el cuento El torito de la piel brillante, ¿a qué tipo de texto pertenece por la forma como estamos accediendo a la información? ¿Este es un texto estático o dinámico? Entonces, esto es la respuesta, es texto estático. ¿Por qué es un texto estático? Es un texto estático porque está físicamente, lo estamos pudiendo observar a través de la pantalla. Este texto lo podemos imprimir. ¿Ve? Lo podemos imprimir y es un texto, eso se llama texto estático. ¿Y cuáles son los textos dinámicos que habíamos hablado en las clases anteriores? Es pues cuando, por ejemplo, el WhatsApp, un link, un foro, rellenamos, escribimos de repente una opinión, clic y mandamos por la red. Está en movimiento.
Eso vienen a ser los textos dinámicos. En cambio, los textos estáticos son los textos en PDF, en Word, físico. En este caso está virtual, pero de manera estática. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Ahora dice, ¿qué tipo de texto es según su cantidad? Según su cantidad. ¿Es individual? A ver, ¿qué tipo de texto será? En este caso, ¿ya? ¿Será un texto individual o texto múltiple? En este caso es un texto individual. ¿Por qué es individual? Porque tiene autor, habíamos manifestado eso en clases. Los textos individuales son textos que son publicados por un autor, fecha de publicación, tiene nombre el autor, individual. José María Arguedas, Mario Vargas Llosa, Ciro Alegría, Ricardo Palma. Nosotros mismos podemos ser autor de un texto que escribimos, ese se llama un texto individual, que tiene autor y fecha de publicación. En este caso, el torito José María Arguedas ha publicado este cuento en los años 1930. ¿Ya? Múltiple, ¿a qué llamamos texto múltiple? Según en el enfoque PISA, ustedes recuerdan que les he pasado ese cuadro, es cuando varios textos, varios autores hablan de un tema. En este caso, no, pues, el cuento es un texto individual, porque tiene nombre propio y fecha de publicación. Eso es lo que tenemos que identificar. Siguiente pregunta. En la tipología textual. Siguiente pregunta en la tipología textual. ¿Qué tipo de texto es según su contenido? A ver, ¿qué tipo de texto es según su contenido? ¿Qué tipo de texto es según su secuencia textual? Entonces, cuando nosotros hablamos acá, por ejemplo, ¿qué tipo de texto es según la secuencia textual? ¿Ya? ¿Qué tipo de texto es según secuencia textual? Nosotros sabemos que los tipos de texto según secuencia textual, acá ahorita lo voy a dejar de compartir porque es necesario repasar esto para que puedan tener en cuenta. Voy a dejar de compartir y voy a regresar al PPT. Muy bien. Diferencia. Nivel de interpretación. Ya. Ya, acá tenemos, por ejemplo, ya hemos trabajado la primera pregunta, ¿no? Por la forma como accede a la información. Ahora, el texto también, tipos de texto según su cantidad, y hemos identificado que es un texto múltiple, es un texto estático, diré, individual. Ahora vamos a trabajar tipos de texto según las secuencias textuales. Y según las secuencias textuales, el texto viene a ser un texto narrativo. Es un texto narrativo, según las secuencias textuales. Y según las secuencias textuales, ¿cuántos tipos de textos conocemos? PISA, ¿qué tipos de texto nos dice que son? El Ministerio de Educación también nos dice texto narrativo, texto expositivo, texto argumentativo, texto descriptivo, texto instructivo. Esos 5 textos son los textos según secuencias textuales. Ahora, según su cantidad. Ahora, ¿qué tipo de texto es según formato? Acá es formato, no es contenido. Según formato. Acá es según formato. Entonces, según formato,
¿Qué tipo de texto es? Y nosotros habíamos hablado, según formato, PISA y el Ministerio de Educación nos dice que son 3 formatos: formato continuo, formato discontinuo y formato mixto. En este caso, ¿qué tipo de texto es según formato? Esa es la pregunta. Y acá le vamos a poner texto continuo. Texto continuo. Entonces, acá tenemos los 4 grupos. Texto por la forma como accedemos a la información. ¿Qué tipo de texto es según su cantidad? ¿Qué tipo de texto es según formato? ¿Y qué tipo de texto es según secuencia textual? Eso viene a ser el enfoque que realmente nos presenta PISA. Entonces, cuando nosotros recordamos ello, estamos trabajando esto de acá. Dejamos de compartir y nos vamos aquí. Ahora sí. Aquí estamos, ¿ve? Un grupo, segundo grupo, tercer grupo y cuarto grupo. ¿Ve? Por la forma como accedemos a la información, tipos de texto según la cantidad, tipos de texto según formato y tipos de texto según secuencias textuales. Ya hemos trabajado por su forma, tanto gráficos y tanto verbales. Lo estamos llevando al, ¿cómo se llama? Lo estamos llevando a la parte del análisis en una ficha de comprensión lectora, que ya no lo estamos haciendo a través del PPT, ¿no? Porque ustedes pueden decirme, profesora, hay la profesora Elsa o Elisa, creo, recuerdo, o Nélida, profesora, quisiéramos saber qué acciones, qué estrategias podemos trabajar con la lectura. Estas son las estrategias, colegas. Estas acciones son las estrategias. Son estrategias que nosotros tenemos que implementar en el trabajo que nosotros venimos realizando. Nosotros nos tenemos que empoderar de estas acciones para poder enseñar a nuestros estudiantes. Esto es que el estudiante tiene que aprender desde el nivel primario hasta la secundaria. Cuando los niños, los estudiantes de nivel primario llegan a la secundaria, ellos tienen que ingresar con esto, con ideas básicas, para que nosotros en la secundaria podamos complementar, ¿ya? Y así ir logrando los niveles de aprendizaje, los desempeños que están digamos, los niveles de comprensión lectora, ¿no? El nivel de logro. Donde encontramos en el estándar de aprendizaje. Entonces, esto es lo que tenemos que realizar. Ahora, cuando nosotros encontramos la lectura, acá hay una preguntita que se me va a duplicar y no lo quiero, entonces vamos a decir, ¿qué género textual presenta el texto? Esta es otra pregunta que el estudiante tiene que identificar. ¿A qué se refiere género? Colegas, cuando nosotros hemos trabajado la tipología textual según el enfoque PISA, hemos trabajado esto, que el texto narrativo se subclasifica. ¿Cuáles son? Fábula, cuento, novela, historia, noticia, anécdotas, novela, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de texto estamos leyendo? A esto se refiere la pregunta cuando dice ¿qué género textual presenta el texto? En este caso, viene a ser género. En este caso, el género es cuento. Estamos leyendo un cuento. Estamos leyendo un cuento. Estamos leyendo un cuento. Entonces, si por ejemplo, en otro día, en otra clase, estamos leyendo una fábula, entonces el género textual ya no será fábula, ya no será cuento, será fábula. Y si estamos leyendo una noticia,
tiene que escribir noticia. Entonces, el género textual hace referencia al tipo de texto que estamos leyendo, dependiendo de la clasificación. Colegas, aquí, cuando hablamos de la tipología textual, estos son 5 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, que ustedes, como docentes, debemos manejar. Y a su manera, con estrategia, con palabras simples, llevar al estudiante. Esto se trabaja en el nivel literal antes de la lectura. Ese es en el primer momento, porque todavía no hemos leído el texto. No hemos leído todavía, no estamos trabajando preguntas de contenido, estamos trabajando preguntas de forma. Aquí está, forma. En la forma, cómo se presenta el cuento o cómo se presenta el texto. Eso es lo que estamos analizando, estimados colegas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, colegas? Pregunto. Profesora Nélida. No, profesora, está interesante el tema porque no lo tomamos así en la clase, ¿no? Vamos, como usted dice, vamos a tener que repasar, ojalá que nos manden el video para poder escucharlo de nuevo también. Así es. Profesora Yesenia. Aló. Bien. Entonces, profesora Nélida, yo la felicito a usted que está consecutivamente y ya cuando yo regreso al PPT, cuando yo retorno, hablo con los ejemplos, usted ya me comprende. ¿Por qué? Porque estamos haciendo continuidad de las clases anteriores de los PPTs. Esas son las estrategias, ¿no? Entonces, yo en esta hora no vamos a terminar de desarrollar, nos falta el nivel, ¿cuántos niveles son? 7. Entonces, es poco a poco. El propósito de esta sesión, la sesión del día de hoy, 13 de julio, es que ustedes, como maestros, nos empoderemos de las estrategias. Y vamos a ir, por eso me estoy permitiendo desarrollar en el momento, en presencia de ustedes, para que ustedes puedan comprender. Seguimos entonces. Bien, hemos trabajado el nivel literal. Estas preguntas lo he enlazado, lo he organizado en el nivel literal y en el primer momento, antes de la lectura. ¿A qué se refiere antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura? Esos momentos, estimadas colegas, es qué acciones relacionado, atenta maestra, con los niveles de comprensión lectora y con las capacidades de la competencia. A través de la lectura yo tengo que organizar las preguntitas. ¿Qué propósito? ¿Cuál es mi propósito de mí como docente? Ya, con este cuento, mi propósito es que mis estudiantes quiero lograr que ellos identifiquen qué tipo de texto es a través del enfoque PISA. Los 7 niveles, 1, que trabajen los 7 niveles, 2, que identifiquen la característica de la lectura. ¿Es texto estático, texto individual, texto continuo, es cuento, fábula, texto expositivo? No sé, pero mis alumnos, por la característica del texto, ellos tienen que identificar qué tipo de texto es. Eso es por la forma. Muy bien. Y hemos trabajado primera pregunta y segunda pregunta. Y ahora hemos terminado de trabajar la tercera pregunta. Ahora nos viene también por su forma la cuarta pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es la estructura del texto? Entonces, ¿cuál es la estructura del texto? Entonces, los estudiantes tienen que saber un texto narrativo, ¿cuál es la estructura del texto narrativo? Es cierto, es como yo les digo a los estudiantes, ¿no? Y también hablo con ese ejemplo. Yo les pregunto a los chicos, ¿cuál es la estructura, las partes del ser humano? Y los chicos me dicen, cabeza,
tronco y extremidades. Ah, muy bien. Y les pregunto, ¿en la cabeza encontramos sistemas, órganos, partes del cuerpo? Sí. La cabeza, me dicen, la cabeza está conformado por un conjunto de órganos, lo llaman ya, órganos. Y también me dicen, el tronco también está conformado por un conjunto de órganos. Muy bien. Escucho ruido. Y también me dicen que nuestras extremidades están formados por un conjunto de órganos, huesos, sistemas, músculos, ¿no? Sistema óseo, partes, un conjunto de elementos. Ah, muy bien, les digo. Muy bien. Entonces, también el texto lo vamos a comparar. El texto también tiene cabeza, tronco y extremidades. Entonces, ¿cuál viene a ser la cabeza? Viene a ser el inicio, nudo y desenlace. Los estudiantes tienen que saber la estructura de un texto narrativo. Es inicio, nudo y desenlace. Y desenlace. Esto viene a ser la estructura del texto narrativo. Y los chicos tienen que saber. Tienen que saber. Pero agua. A ver, escucho ruido por ahí. Por favor, a profesora Elisa, por favor. Aló, profesora Elisa. Acá está en la batería, pe. Profesora Elisa. Muy bien. Gracias, profesora Elisa. Muy bien. Entonces, estamos acá. Inicio, nudo y desenlace. Esto es la estructura del texto. Y los niños tienen que saber. ¿Y dónde se identifica? Desde mi punto de vista, yo considero esta pregunta en el nivel literal. Lo considero como y trabajar el análisis del texto por su forma. Ah, ya, muy bien. Entonces, he plasmado 4 preguntas. ¿Puedo plasmar otras preguntas más? Sí, colegas. Puedo plasmar otras preguntas. Pero desde mi punto de vista, colegas, tenemos que aprender a trabajar esto de acá. La pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3. Todo lo que hemos trabajado en 4 semanas, acá solamente tenemos en 4 preguntas. Eso es, estas son las estrategias. Estas son las estrategias. Si no implementamos, solamente le llevamos preguntas simples de contenido o cumplimiento, el estudiante no va a poder comprender la comprensión por su forma y contenido del texto. Y estamos enlazando los 7 niveles de enfoque PISA. Muy bien. Esto viene a ser, antes de la lectura, nivel literal. Hasta aquí hemos trabajado el primer nivel. ¿Hasta aquí alguna pregunta, colegas? Profesora Nélida. Aló, profesora Nélida. Sí, profesora. A ver, ¿qué opina al respecto usted, profesora? Ahora vamos a comentar mira, ha pasado, ya ha cumplido la hora y hemos trabajado recién el nivel literal. Sí, profesora, está muy interesante el tema. Como dice usted, el tiempo también es muy corto, ¿no? Me gustaría que sea todo completo, profesor. Es Ay, cierto, pero... profesora, cuando nosotros manejamos el texto, ya la estrategia, podemos trabajar en 1 hora, plasmar nuestras preguntas y trabajar al niño.
al estudiante. Pero cuando usted recién va a ingresar las estrategias, va a empoderar a sus estudiantes, va a demorar similarmente como estoy demorando. Ahora mi propósito es empoderarles a ustedes las estrategias, pero paso a paso. No teóricamente, ¿no? Como solíamos decir, profesora, me dijeron, profesora, a veces cuando tenemos comprensión lectora, nos dan teoría, pero no nos enseña el cómo yo debo realizar el análisis de la lectura. Entonces, ahora yo les he dado el marco teórico, pero ahora lo estamos llevando a la práctica. Y estoy segura que de acá en noviembre, ya para el mes de noviembre que vamos a llegar, profesora, no se pierda ninguna clase, usted va a llegar a manejar rápido, en una hora lo va a trabajar los 7 niveles, articulando con los 7 niveles, las lecturas, las preguntas, va a estar preparada, capacitada en formular preguntas y en desarrollar preguntas, identificar la característica del texto. Entonces, esto es lo que realmente se tiene que trabajar en comprensión lectora. ¿Qué me dice al respecto, profesora Nélida? Sí, profesora, está muy importante porque no me lo voy a perder. Ojalá que no haya ningún contratiempo, profesora. Yo le sugiero cuando tenga algún contratiempo, como también me puede presentarse a mí en las mañanas, podemos llevarlo hasta en la noche. Podemos, Claro. podemos solicitar de repente en la tarde porque es una hora. Y lo importante es ir paso a paso. No es correr, mire, esto es así, así, así. Yo habré cumplido con dictar, pero ¿de qué sirve, disculpe el término que yo puedo utilizar, de qué me sirve a mí, Rosario, que yo haya terminado mi hora, haya cumplido cuando mis maestras, mis estudiantes no han logrado el propósito? Entonces, mi propósito de mí es que ustedes aprendan poco a poco, se implementen y quede, y posiblemente en la clase que ustedes están trabajando, ingresen pues por lo menos una preguntita, o yo sé que se van a dar tiempo, yo estoy segura, con esta fichita que lo vamos a terminar de trabajar, yo también le voy a volver a reenviar este documento al WhatsApp porque lo hemos trabajado la primera parte, va a ingresar ya en su trabajo a diario. Y estoy segura que lo va a hacer. Empezando de lo más pequeño, a su manera lo va a llevar. Y yo solicito eso, le sugiero. Y así va a ir preparándose, capacitándose, implementando. Así es, profesora Nélida. Sí, profesora. Profesora Elisa, profesora, bueno, estamos dos. Y lo más importante es que ustedes aprendan a trabajar las estrategias. Hemos trabajado, no voy a avanzar, profesora Nélida, me voy a quedar con esto en el nivel literal. La siguiente estaremos hablando de durante la lectura, después de la lectura y cómo estamos trabajando estas preguntitas. Esto es lo que yo quiero enseñarles. Y esta es una parte bien sencilla, profesora, que les estoy dando una base para el nivel primario. Y también lo podemos llevar de repente a nivel secundario, pero empezando de lo más simple y luego de repente nos vamos a ir complicando. Si ahora les he presentado esta ficha de análisis de forma y fondo de la lectura, según Enfoque PISA, con estas preguntas son preguntas básicas. Y nuevamente, más una vez que terminamos ello, nuevamente voy a empezar a ingresar el marco teórico con otras estrategias y luego ya vamos a insertar, vamos a incluir estas estrategias, las otras estrategias que me pidió la profesora Elisa. Me dijo, profesora, ¿y cómo ingresa la neurociencia aquí? ¿Se da cuenta? Entonces, aquí yo tengo que hacerte notar, profesora Elisa, Nélida, disculpa, también Elisa que está, y los demás, que a través de esta lectura, usted reconozca, mira, cuando yo trabajo esta pregunta, estoy movilizando tales, A, B, C, D, con esto, con esto, a ese nivel quiero llevarla. Y entonces, creo que el tiempo es nuestro enemigo, factor tiempo, y también no puedo avanzar más porque está programado nuestro tiempo, y yo más bien, son 10:35, voy a dar por terminado esta sesión, haber trabajado el primer nivel a través del cuento
del texto El torito de la piel brillante. Y aquí todavía nos falta, profesora. Acá todavía el texto tiene estrategias, le voy a enseñar. ¿Alguna inquietud, profesora? Maestra, disculpe, soy la profesora Elisa. ¿Cómo está, profesora? Eh, el tema de del texto es muy interesante, Miss. Yo en realidad el día de hoy recién estoy presenciando en su clase, porque recién esta semana a mí me invitaron y para mí, sinceramente, su clase muy preciso y claro. Quisiera quizás pedirle a la maestra, por ejemplo, ahorita a mí se me cruza el horario porque yo estoy estudiando maestría, entonces no sé, sería factible, ¿no? Porque como usted antes creo que mencionaba de que podría ser en la nochecita o en la tardecita, mayormente en la nochecita, ¿no? De que de repente de partir de las 6 de la tarde no sé si daría ese tiempo, ¿no? Entonces, en verdad, claro que el joven que nos invitó, por ejemplo, mi persona que me invitó no me dijo el horario y tampoco no sé que si solamente que de los días sábados lo vamos a llevar. No sé, maestra, en realidad recién yo me estoy incorporando a, a esta clase. Eh, en realidad a mí me interesa, ¿no? Porque por ese motivo es lo que ahorita, por ejemplo, escuché su clase, es muy interesante. Entonces, eso sería quizás mi pedido, maestra, o quizás aclararme, ¿no? De repente son días sábados que se va a llevar este horario, entonces quizás yo también disponer mi tiempo, este tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estoy en clase, en Ujú, otra clase, entonces por eso quizás de repente me hacían mis disculpas, maestra, que no he podido participar porque a veces estoy escuchando a otro y también a ujú. usted, entonces a veces me cruza, maestra. Entonces, como delante usted decía de que quizás para que a nosotros se nos queda y llevarle hacia práctica a nuestros estudiantes, entonces sería muy productivo, maestra, de que de repente, o sea, dedicarnos netamente a esta clase, ¿no? Entonces, quizás llevarlo, como usted antes explicaba, paso por paso, que nuestros estudiantes que se involucren en este texto, o sea, con la comprensión del texto mayormente, con las estrategias que usted nos está dando alcance, maestra. Eso sería quizás mi pedido, quizás no mucho, maestra, pero es la primera vez que participo y más bien gracias de repente por darnos este alcance, maestra. Gracias. Bien. Ya, bien. Para terminar, profesora Elisa, quisiera que me escuche y ya hemos trabajado 4 clases y ya hay diapositivas en el cual se le ha dado el marco teórico. Sería interesante que usted solicite ello y le dé un repaso para que pueda comprender esta práctica. A diferencia de repente de profesora Nélida, que ella empezó desde la primera semana y está consecutivamente y está empoderándose. Pero también se puede hacer una retroalimentación para que usted pueda comprender. Eso es uno. Dos, me gustaría, profesora Nélida, profesora Elisa, escribir o consultar. Yo voy a consultar con las solicitudes de ustedes, ¿no? Si realmente hay esa posibilidad, esa petición de ustedes, entonces yo también para poder adecuar mi horario y decir, ah, ya, mira, no va a ser en la mañana si es que la corporación o la institución lo permitiera, ¿no? Porque yo no determino, yo solamente estoy dando las opiniones, pero mi propósito, cuál es de mí como docente, es que sé que hay muchos participantes, pero a veces factor en la mañana, factor tiempo, que a veces somos mamás y hay otras múltiples, terminamos viernes, hay otras actividades que podemos, Yes. cumplimos y a veces queremos y ya por otros no podemos y estamos ahí preocupados y estresados y apenados a la vez. Entonces, más bien, yo voy a invitar a la consulta, más bien, profesora Nélidas, profesora Elisa, escriban en el WhatsApp, porque hay un WhatsApp, y coordinen más bien el sábado, si puede ser esta hora, continuar con esta hora o de repente, porque estrategia comprensión lectora es la columna vertebral para todas las áreas y yo pues me gustaría que todos ingresaran y de esa manera también se compartiera y todos avanzáramos de repente en lograr conocer las estrategias para ayudar a nuestros estudiantes, ¿no? Voy a consultar con la corporación, con la institución, voy a llevar la solicitud de ustedes y cualquier comunicado, respuesta, informe, posiblemente lo van a tener a través del WhatsApp. ¿Está bien, colegas? ¿Está bien? Ya, maestra. Ya, Bien, maestra. Gracias. bien, profesora Elisa. Está bien, profesora. Muy bien, entonces no se pierdan la siguiente clase, profesora Elisa se va a ordenar, yo sé que va a comprender, va a seguir la secuencia y no se pierda a partir de la fecha. Entonces, deseándoles un bonito fin de semana, que lo pase muy bonito. Bueno, pues
todos nosotros a veces sacrificamos tiempo para seguir avanzando. Éxitos y bendiciones, un abrazo y felices fiestas patrias. Buenos días, estimadas colegas, nos vemos la próxima clase. Ya los vamos a publicar posiblemente por el WhatsApp. Buenos días, nos vemos. Bye, bye. Buenos días, profesora. Cuídese, hasta luego. Buenos días. De igual manera, profesora, muchas gracias.